haber accedido a dar la charla con la Minico. Estamos muy contentos de tenerte en este espacio. Muchas gracias a todas las personas que estáis en la reunión y sobre todo dar las gracias a Juan, que fue el que contactó con Iván y el moderador del conversatorio de hoy. Espero que hayan tenido sus preguntas y si les parece bien, comenzamos. Bueno, como decía Antonio, yo voy a moderar la charla el día de hoy. Para nosotros es un gusto tener a Iván Marulanda hoy en la Minicop. Y pues, Iván, tienes el micrófono disponible para dar un saludo a los que estamos aquí escuchándote el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes, jóvenes. Es un honor compartir este espacio y en medio de ustedes me siento muy feliz. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Listo, gracias a usted. Bueno, entonces, como dijo Antonio, hoy es un conversatorio. Tengo unas preguntas preparadas, pero quien desea hablar tiene pues el micrófono eh, listo para que pueda dar sus comentarios, sus preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué el ambientalismo? Usted es un economista de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué decide dar ese enfoque, digamos, ambiental dentro de su legislación en el Senado? ¿Y qué experiencia lo motivó a usted como para tomar ese enfoque? Y ¿qué nos podría decir para incentivarnos a nosotros como juventudes para que tomemos este enfoque ambiental? Claro, claro que sí, Juan. La vida discurre muy rápidamente, mucho más rápidamente de lo que puede uno imaginarse. Cuando menos piensa en el vuelo del tiempo te encuentras con escenarios muy distintos a los que has vivido en el pasado. Cuando yo nací, el tema ambiental no existía. No era una preocupación para nadie. Vivíamos en un planeta exuberante, en donde la especie humana no alcanzaba a hacerle mella a los equilibrios ambientales. Y así duramos mucho tiempo, digamos, en medio de la abundancia ambiental. Las aguas, los bosques, las aves, la vida, la variedad de la fauna, el aire, en fin, a nadie se le ocurría, inclusive cuando empecé mis estudios de economía en los años 60, inclusive se decía que en los textos de economía pues que la economía se encargaba de estudiar los recursos limitados y la manera como el ser humano puede resolverse en medio de las limitaciones, pero que había hechos, situaciones, elementos que no eran parte del interés económico, como por ejemplo el aire, como por ejemplo el agua. Eso decían los textos y los profesores de economía a principios del año 60. Y ya ven ustedes lo diferente que es la vida ahora. Y toda esa degradación la ha pasado por delante de nuestros ojos y la hemos experimentado en una forma muy dolorosa, porque tenernos ya que ver limitados para respirar, para beber agua y limitados de ver de que ya no vemos en los paisajes los nevados, de que los paisajes son otros, de que la naturaleza es otra. Es realmente muy conmovedor por un lado, muy impactante, muy impresionante, pero al mismo tiempo muy preocupante. Y entonces eso te genera, Juan, una responsabilidad muy grande y una preocupación muy grande que te hace mirar de una manera permanente todo lo que haces en función del tema de las limitaciones para la vida en el planeta. De hecho, cuando llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente, yo fui miembro de la asamblea que hizo la Constitución de Colombia en 1991, ya teníamos esa obsesión
Y prácticamente a todo lo largo y ancho de esa carta se habla de que todas las funciones públicas y todos los derechos y todas las actividades y responsabilidades institucionales están atravesadas por la responsabilidad ambiental y por la responsabilidad de la vida. Pues es increíble ver esa trascendencia desde que usted nos cuenta desde los años 60 hasta ahora, que ya se preocupa más por el ambiente. Y bueno, entonces la segunda pregunta que tengo es, ¿usted cree que los países pues hacen un fuerte trabajo en cuanto a los temas ambientales o han incluso marginalizado este tema? Juan, dos comentarios al respecto. Uno, decirte y decirles a todas y a todos que por favor no duden de esa preocupación. Nosotros vivimos en un planeta que tiene límites y la vida depende de esos límites. Ustedes tienen que trabajar muy duramente en recuperar una confianza sobre la sostenibilidad del planeta y eso necesita dedicación y necesita devoción y necesita responsabilidad. Y segundo, decirte y decirles a todas y a todos que como, fíjense, mi generación conoció esa transición de la exuberancia a este mundo de las preocupaciones ambientales. Pues esa transición no ha hecho todavía una cultura, no ha hecho un consenso. Todavía miles de millones de seres humanos no han hecho esa reflexión y los pueblos no han metido dentro de su ADN y dentro de su cultura y su manera de ver la vida y de vivir, no han metido, no han involucrado estos conceptos y estas responsabilidades. Entonces hay que reconocer que todavía hay un pulso muy fuerte en contra de poderes muy grandes que no quieren reconocer y que no quieren acoplarse a esa nueva realidad y a esa enorme responsabilidad. Yo diría, es más, que todavía la conciencia ambiental es minoritaria en el planeta. Y por supuesto, en los estados y en el poder de los estados y por lo mismo en las legislaciones de los estados y en las políticas públicas. Es una desgracia, es lo que puedo decirles con toda franqueza. Sí, claro. Eso es lo que intentamos en espacios como este de la Minicop, generar conciencia. Entonces, Paula Reyes tiene una pregunta. Si puedes abrir el micrófono para hacerla. Sí, hola. Bueno, pues un placer de verdad contar con la presencia de una persona como usted, con tanta experiencia. Yo soy de República Dominicana, pero bueno, ya le conocí a Iván y bueno, súper feliz de verdad de tener esta oportunidad. Yo actualmente vivo en España y la verdad es que a pesar de que aquí hay algunas cosas, digamos que más avanzadas, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que la falta de conciencia ambiental se ve en todos lados. Entonces, por un lado, yo tengo dos preguntas. Esa es una, ¿qué usted cree que podría, o sea, esta es la gran pregunta, no sé si ya con toda su experiencia haya llegado a esa conclusión que es la que no logramos cómo llegar a qué realmente es lo que hay que hacer para obtener esa conciencia ambiental y si realmente solo debería ser conciencia ambiental o debería ser un concepto de conciencia más transversal en cuanto a desigualdades. Y aparte de eso, me gustaría saber si en términos de educación ambiental, ¿cuáles usted cree que son las grandes carencias de la educación ambiental? Bueno, desde su experiencia en Colombia o si tiene una experiencia que abarca Latinoamérica, pues eso, gracias. Paula, un gusto saludarte y conocerte y te deseo pues mucha felicidad en España.
tú eres de un país muy bello que tuve oportunidad de conocer alguna vez. Estuve en Santiago y estuve conociendo unos desarrollos industriales muy interesantes en tu país. A ver, Paula, tu pregunta tiene un espectro muy amplio. Primero, hay que decir que, bueno, la juventud tiene un poder enorme en las naciones, en la historia. Todos los cambios importantes en la historia de la humanidad lo han promovido los jóvenes, la juventud. La juventud tiene muchos poderes, el poder de movilizarse por sueños, por ideales, y por lo mismo ser tan transparente. Nadie piensa que detrás de los sueños de los jóvenes y de los ideales y de sus pasiones puede haber algún indicio de malicia, algún indicio de mezquindad, algún indicio de interés personal. No, los jóvenes y las jóvenes en la historia siempre han sido los abanderados de cambios idealistas que tienen que ver con la suerte de la humanidad, con la suerte de los pueblos, con la suerte de las comunidades. Y entonces decirles, jóvenes, tomen estas banderas en una actitud pacífica pero revolucionaria. Porque solamente si se unen y unen sus voces a un grito contundente, a una exigencia contundente, a la humanidad, a sus pueblos, a sus países, a sus gobiernos. Solamente así van a poder estremecer las conciencias y van a poder crear hechos políticos importantes. Movilícense muy duramente detrás de la vida, del derecho a la vida, del derecho a la vida sobre el planeta. Segundo, decir, Paula, desafortunadamente hay una paradoja que hay que tener muy presente, y es que la pobreza atenta contra el medio ambiente, porque la pobreza genera situaciones de desesperación en las comunidades que hacen irrelevante el aspecto ambiental, y más que en las comunidades, inclusive en el ser humano. El ser humano en estado de pobreza, en estado de marginalidad, de desesperanza, de desespero, no tiene capacidad ni paciencia para pensar en intereses superiores, de tanta elaboración intelectual, si se quiere, de tanto desarrollo cultural como es el tema de la conciencia ambiental. Lo vemos, por ejemplo, en África, en donde hay una gran destrucción de bosques. Ha habido a lo largo de la historia, y en el siglo pasado eso fue algo muy dramático porque las poblaciones crecían en una forma exponencial, y entonces la destrucción de bosques era enorme para sobrevivir, para, por ejemplo, hacer fuego y poder cocinar, y para poder hacer fuego y calentar los ambientes, qué sé yo. Y porque además la búsqueda de espacios de terreno para poder establecerse, grandes migraciones, grandes olas de población pobre generaban y generan enormes destrucciones ambientales. En Colombia lo tenemos. En Colombia es un país con una riqueza enorme forestal que está en un proceso muy grave de degradación. Nosotros somos uno de los países más ricos en el mundo en biodiversidad, y
por supuesto, con unas áreas boscosas gigantes, enormemente grandes, más o menos cerca de un 50% del territorio colombiano son bosques. Sin embargo, tenemos una deforestación monstruosa que se aproxima a las 300.000 hectáreas de tierra al año. Eso es una barbaridad. Y entonces nosotros sabemos por nuestra propia experiencia que esa degradación de los bosques está vinculada a la pobreza de las poblaciones campesinas, que están abriendo selva para sembrar hoja de coca o que están abriendo selva para buscar espacios y terrenos en donde asentarse y cómo sobrevivir. Y también para el uso en el hogar para hacer fuego y encontrar calor. Entonces, la pobreza, además urbana, también atenta contra el medio ambiente. Las culturas de las poblaciones pobres no están vinculadas a una conciencia ambiental. Entonces, ahí tenemos una dificultad que superar, y es encontrar en esas poblaciones tan grandes, esas masas de gentes tan multitudinarias, lograr extender una conciencia y un interés y un conocimiento sobre los temas de la vida y de los temas de las condiciones para la vida y de la responsabilidad que tenemos de conservar esas condiciones, porque de lo contrario el deterioro de la salud y el deterioro de la población y de la calidad de la vida pues va a ser cada vez más preocupante, sobre todo en esas poblaciones pobres. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta que tengo va un poco relacionada a eso. Dice, ¿usted cree que en el mundo se está apostando por sostenibilidad y ambientalismo o aún están prevaleciendo los intereses económicos? Bueno, Juan, sí, ya lo decía, es efectivamente, es evidente que solo en unos grupos de poder muy reducidos, desafortunadamente, tanto políticos como empresariales, existe esa conciencia. Los grandes países contaminantes, Estados Unidos, China, India, no tienen en su agenda de poder, en su agenda de gobierno, el tema ambiental, o lo tienen en un estadio muy secundario. El tema del desarrollo, el tema de la riqueza, el tema del crecimiento es digamos, el gran prurito de los gobernantes. Los gobernantes llegan por muy poco tiempo y lograr un impacto en políticas ambientales toma generaciones o toma décadas. Y por lo mismo no es algo que aliente y entusiasme a los poderes públicos, a los poderes políticos. Los poderes políticos quieren dejar una huella y quieren dejar un impacto y tienen que ser, por supuesto, en su dimensión de las cosas, algo tangible, algo mensurable en los cortos periodos de los gobiernos, que son normalmente 4 años, 5 años, 6 años, en algunos casos de más tiempo, pero de todas maneras vinculados fundamentalmente a atender temas de superación de la pobreza y de crecimiento económico. Es muy poca la conciencia política que hay sobre el tema. El hecho está demostrado en que los tratados internacionales en materia de medio ambiente pues son tratados que primero no se cumplen
y segundo, son tratados con muchas limitaciones políticas y de hecho, en algunos de ellos, o en la mayoría de ellos, los grandes contaminantes o contaminadores y las grandes economías no están comprometidas con esos tratados. Entonces, hay que decir que hay mucho para hacer en la formación de un poder político ambientalista. Sí, claro. Jonathan Moreno nos decía que tiene una pregunta. Jonathan, si quieres puedes abrir el micrófono y hacerla. Muy buenas tardes a todos los participantes y al senador Iván Marulanda. Para mí es un orgullo de verdad contar con este espacio y hacer esta pregunta. Soy técnico en gestión de riesgo de desastre, con énfasis en gestión de riesgo, no, con énfasis en ambiental. Mi pregunta va enfocada sobre cómo crear políticas en base en Colombia, donde el medio ambiente se proteja y que sea resiliente a los efectos del cambio climático y que las comunidades también respeten el mismo, porque lo digo. He tenido la fortuna de viajar mucho en mis territorios, además de ser técnico, soy integrante de la Defensa Civil, entonces me toca viajar por muchos territorios de Colombia y conocer muchos casos que los desastres que tenemos en nuestro territorio son de manera antropológica, es decir, que son generados por la mano del hombre, por muchas condiciones, por condiciones sociales, condiciones que ellos dejan sus lugares de residencia, dejan sus casas y les toca llegar a vivir a otro lado y afectan el ecosistema de este punto. ¿Cómo hacer desde la política colombiana, desde el Senado de la República, desde los órganos, leyes donde las políticas a nivel local se cumplan, donde los territorios se protejan, donde los ecosistemas se protejan, para que a futuro no haya una afectación climática y de riesgo de desastre o emergencia para esos lugares? Muchas gracias, Iván. Jonathan, un gusto. Gracias a ti por tu participación y por tu pregunta. Jonathan, más que leyes, lo que se necesita es voluntad política, y esa voluntad política depende de la conciencia ciudadana. Los políticos, al fin de cuentas, reciben los mensajes del querer popular, acomodan, por supuesto, sus intereses políticos, personales o de partido, de grupo, a esas exigencias populares, y digamos que hay en el trámite de las cosas, de lo que la gente quiere, a lo que el gobernante promete y a lo que realmente hace, en ese tránsito pasan muchas cosas en donde se disuelven y donde se devalúan mucho los mensajes originales. Esto quiere decir, de todas maneras, que el sentimiento popular, de ahí arranca, digamos, la construcción de las políticas públicas, que repito, en el tránsito entre el mensaje popular y la realidad de los hechos políticos o de los hechos de gobierno, suceden muchos cambios y muchas variaciones, y se envilece mucho el mensaje popular, pero de todas maneras nace ahí en el pensamiento, en el sentimiento popular. Entonces, lo que hay que decir, Jonathan, es, miren, lo más importante es crear una conciencia popular. Que la gente le hable de eso a sus políticos, a sus gobernantes, le hable de su preocupación y de su interés por la conservación del medio ambiente. Hay demasiadas leyes que no se cumplen y que están bien intencionadas, que son hechas, digamos, desde la sabiduría que surge del conocimiento científico, de la investigación, de la experiencia, pues leyes inspiradas en todo esto, pero que no tienen una lectura en la mentalidad social, que la gente ni siquiera sabe que existen.
y que por lo mismo pues no exige que se cumplan y por lo mismo tampoco pues las pueden cumplir porque ni las conocen o no nacen de su propia preocupación o de su propio interés. Entonces decirte, hombre, Jonathan, la tarea es enorme en materia pedagógica, explicarle al ser humano todos los significados que tiene este tema, toda la información que debe tener la persona para poder ejercer su ciudadanía y su vida social y su, digamos, su presencia en este mundo y en este planeta de una manera, ejercerla de una manera respetuosa y responsable, respetuosa con los demás, respetuosa con las generaciones que vienen y respetuosa consigo mismo. Es el contexto político, Jonathan, es muy precario. Yo estoy en la vida pública hace unos 50 años y en todo ese tiempo he tenido un recorrido por distintos escenarios de Estado, municipales, departamentales, regionales, nacionales, internacionales, y tanto en los gobiernos como en los poderes legislativos. Y puedo decirte lo siguiente, los hechos que crean las poblaciones, los conjuntos humanos, los grupos humanos, son realmente pues los grandes, como bien lo dices tú, hacedores de los desastres ambientales. Pero al mismo tiempo, digamos, la negación desde lo público, desde lo político, de esas realidades y la tolerancia de que las cosas ocurran de una manera perversa para el medio ambiente y por lo mismo que generan enorme riesgo para el ser humano. La tolerancia con que se ve esto, la permisividad, es verdaderamente conmovedora. Yo nací en una región de Colombia que es el eje cafetero. Yo nací en Pereira, en el departamento de Risaralda. Cuando yo nací, esto era una región más amplia, se llamaba Caldas. Allí hemos tenido tragedias terribles, con impactos brutales en la vida humana. Básicamente, desastres de erosión de suelos, inundaciones y terremotos, y con daños enormes en la población, en las vidas humanas y en los bienes públicos y en los bienes privados. Y toda la conclusión que se saca siempre de estos desastres es, por un lado, la irresponsabilidad con que el común de las personas maneja su presencia en el territorio. Se instalan en lugares de enorme riesgo y además la permisividad de las autoridades que simplemente ven con una tolerancia inaudita todo este ejercicio pues, del desarrollo humano y solamente cuando viene la tragedia pues vienen las reflexiones de por qué se permitió que esas cosas, que esas instalaciones y que esos asentamientos se hubieran podido hacer en la forma como se hicieron, pero ya después de que ocurre la tragedia. Y de tragedia en tragedia se ha ido ganando en conciencia social y en conciencia política también, porque como les digo, están conectadas las dos. Pero ha sido muy lento, muy lento, muy lento, muy lento el avance. Pasar, por ejemplo, de crear normas de construcción para hacer exigencias en materia de sismo resistencia, pues digamos que duramos un siglo. Ya hay ese tipo de normas y ya se aplican,
pero después de que ha habido tragedias muy grandes. Entonces, con eso lo que quiero decirte es, lo importante no es tener leyes, leyes hay, seguramente faltan. Lo importante no es tener gobiernos con leyes, porque si no esos gobiernos no tienen conciencia, no pasa nada con las leyes ni pasa nada con su autoridad, con la autoridad de esos gobernantes. Las cosas pasan cuando hay una conciencia social, y esa conciencia social exige una pedagogía, y esa pedagogía no la estamos haciendo con la profundidad y la intensidad que debiéramos estarla haciendo. Desde la escuela pública, desde los medios de comunicación, desde la conversación, desde el arte, desde todas las formas de la cultura, hay que estar transmitiendo el interés y la formación del conocimiento y de la conciencia ambiental para poder saber que efectivamente estamos en un mundo cada vez más seguro. Listo, gracias por tu respuesta, senador. Ahora, Lina, tienes turno de palabra. Lina es una de nuestras más jóvenes e increíbles voluntarias en la MINCOP. Entonces, Lina, puedes prender el micrófono. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes, doctor Iván, y buenas tardes a todos. Doctor Iván, yo le tengo una pregunta. ¿Colombia ha pensado en firmar algún acuerdo que favorezca al medio ambiente y a los líderes sociales y ambientales? Exactamente, doctor, estoy hablando del acuerdo de Escazú. Gracias. Lina, muchas gracias. Te felicito porque eres muy bella y porque estás en este foro iluminándonos y inspirándonos y haciéndonos sentir en un espacio muy importante. Muchas gracias. Pues mira, Escazú es pues un avance muy importante en América, y digamos que se abre paso con muchas dificultades en nuestros gobiernos. Hablo por el caso colombiano, pero también ha sido, y es lo que estamos experimentando en términos generales, en gobiernos como el gobierno brasileño, por ejemplo, que es un gobierno refractario a estos intereses, o a países que tienen inestabilidades muy grandes en los gobiernos, inestabilidades que terminan por descuidar este tipo de temas, como el caso peruano, como el caso venezolano, como el propio caso ecuatoriano. En el caso de Colombia, la situación es la siguiente. Colombia tiene un poder político mayoritario, por lo mismo un poder político gobernante, hace ya bastante tiempo, yo diría hace unos 22 años o unos 20 años, que no es amable con la idea de democratizar la información, de generar derechos en las comunidades en materia de definición de políticas públicas ambientales. Ha sido lo que se ha denominado en las últimas décadas, digamos, un gobierno neoliberal. Tuvimos un espacio en el medio de estos 22 años en el que no hubo un gobierno neoliberal, pero un gobierno demasiado ocupado en el tema de la paz, de lograr un acuerdo de paz con las guerrillas para acabar con una guerra de 50 años. Y digamos que allí no había nada distinto que el interés por ese acuerdo de paz, por el desarme de esos ejércitos irregulares tan grandes. Estamos hablando del desarme de 13.000 combatientes que estaban distribuidos por todo el territorio y que el Estado no había podido derrotar.
y entonces pues en ese espacio de tiempo tampoco hubo una preeminencia del tema, del tema ambiental, aunque en el propio acuerdo de paz se incluyeron de una manera muy precisa y profunda los conceptos ambientales, pero en el papel, el acuerdo de paz todavía es un acuerdo en el papel. Habrá que esperar, quién sabe cuánto tiempo para que podamos volverlo realidad en materia de desarrollo rural integral, en materia de combate al narcotráfico, y en materia ambiental. Entonces, Escazú está en manos de esas mayorías, digamos de esas mayorías neoliberales, de esas mayorías que piensan que la concesión de derechos es, digamos, una concesión al populismo y una concesión a las fuerzas populares que obstaculizan el desarrollo y que obstaculizan las acciones de gobierno. Y entonces yo diría que a pesar de que tiene amigos muy poderosos y fuerzas políticas que respaldan el tratado de Escazú, pues de todas maneras yo siento que en el Congreso tiene obstáculos y va a tener obstáculos, porque las mayorías son de esas mayorías que les estaba mencionando, de un pensamiento económico neoliberal donde no tienen una consideración especial por la incidencia de los factores ambientales en el desarrollo, y segundo, porque tienen una fijación política en el sentido de que la concesión de derechos es una concesión al populismo y una concesión al sabotaje y una concesión a la izquierda y una concesión al comunismo y una concesión a la destrucción del Estado de Derecho y de las libertades y de la propiedad y del capitalismo. Entonces hay un debate ideológico, querida Lina, que todavía habrá que enfrentar con mucho vigor. Vamos a ver qué pasa. El proyecto está, mejor dicho, el tratado está ya en el Congreso para su ratificación. Esos tratados no pueden sufrir modificación en el trámite en el Congreso, solamente se podrá votar sí o no, pero previo a un debate, y un debate que tiene de por medio el hecho de que las mayorías manejan las mesas directivas y son las que dicen qué temas son los que se tramitan y cuáles no, y hacen todo lo posible en este caso, pues por demorar los trámites y por obstaculizar la aprobación en el Congreso y la ratificación de este tratado. Vamos a ver, de todas maneras, hay fuerzas muy importantes como el Partido Verde al que yo pertenezco, que estamos ahí dando la batalla para que pueda surtirse el trámite en el Congreso y Colombia pueda ser formalmente parte de este acuerdo de Escazú. Listo, muchas gracias por tu perspectiva, senador Marulanda. Ahora tiene una palabra Antonio, nuestro fundador de la Minicop. Hola, pues muchísimas gracias, Juan, porque estás moderando súper bien. Y bueno, Iván, tengo dos preguntas para ti. La primera es que ¿qué crees que podemos mejorar desde este espacio de la Minicop para llegar a más gente, hacer acciones con más fuerza y así impulsar esa transición social hacia la sostenibilidad que has mencionado antes? ¿Qué acciones crees tú que hacen más incidencia política y que de verdad sirven para cambiar esta problemática? Muchas gracias. Sí, Antonio, tu pregunta, todas las preguntas han sido muy, muy importantes y me conmueven mucho y me emocionan y se las agradezco. Mira, así como una reacción inmediata, Antonio, te diría, hombre, busquen, pues claro, ustedes se mueven en el mundo de la juventud, que ya les decía, es la clave. Ustedes tienen en sus manos
realmente un poder enorme, que es el poder, el grito de sus sueños, de sus ideales, de sus derechos que son derechos sagrados para cualquier ser humano. El derecho de un joven, de una joven, es algo intocable. Entonces, ese es un poder enorme. Y por supuesto, en la medida en que crezcan en ese espectro de la población, pues magnífico. Pero yo les diría, como reacción muy potente que me sale de allá dentro de la conciencia, busquen nexos con el sector de los maestros. Hay muchos maestros jóvenes, maestras jóvenes, porque ahí es donde puede sembrarse la semilla o mejor dicho, se puede transmitir en la niñez y en la juventud el interés por estos temas. También hay círculos, claro está, y programas en los medios de comunicación de masas, programas de jóvenes. Conecten a esos jóvenes que dirigen esos programas, programas de radio, programas de televisión para jóvenes, esos jóvenes que dirigen esos programas y que tienen una audiencia muy importante, tienen que hacer parte de su mensaje, de sus convicciones, de lo que ustedes están construyendo, porque entonces de esa manera ustedes van a tener cada vez un alcance mayor en el mundo de la juventud y de la niñez, que es, a mi juicio, todo lo que más vale la pena hoy por hoy, porque como les decía, el tiempo pasa muy rápido y ustedes van a ser mayores más rápido de lo que piensan, de la misma manera que yo ya no voy a estar muy rápido, también más rápido de lo que pienso, porque el mundo vuela. Y ahora con estas condiciones de pandemia, donde los tiempos se han acortado tanto, donde las distancias ya se volvieron mínimas porque no nos movemos de un mismo lugar, pues digamos que a esta velocidad el impacto que ustedes hagan sobre los jóvenes va a ser una realidad política muy rápidamente, muy rápidamente. Y entonces, porque trabajar sobre los viejos, sobre los mayores, no tiene mayor sentido. A ellos hay que exigirles, y exigirles con insolencia, si se quiere, y con el grito, y hagan movilizaciones virtuales que hagan sentir la voz de ustedes en el ambiente social, para que esos mayores sepan que ustedes están ahí inquietos, que están inconformes, que están indignados y que además quieren que rápidamente se vayan de ahí para que llegue otra gente que piense de otra manera y tenga responsabilidad con relación a la vida y con relación al futuro de las generaciones que vienen. Yo diría eso, Antonio, como una reacción, como te digo, muy, muy instantánea, muy de momento, que se me ocurre es la respuesta más adecuada a tu pregunta. Listo, muchas gracias. Una gran respuesta ahora. Juan Pinzón nos pregunta, ¿qué piensa, senador, respecto al papel de las CAR, que son las que tienen la función fundamental de proteger los ecosistemas desde el Estado? Sí, son unos elementos extraños en el Estado, porque son unos poderes autónomos llenos de influencia, de capacidad de decisión, cruzados con otros poderes territoriales con los que no tienen una sintonía, que son plurales. De una corporación hacen parte distintos municipios, distintos departamentos, distintos poderes, y en medio de su autonomía, esas CAR, y en medio de esa competencia de poderes, terminan siendo, digamos, unos agentes muy descoordinados y muy solitarios,
del contexto y digamos, de lo que uno pudiera llamar una armonía pública y una armonía del Estado. Cuando están en buenas manos, que es algo que ocurre y ocurre para fortuna pues, de los territorios, pero ocurre de una manera, si se quiere, milagrosa, pues digamos que hay unos tiempos buenos de cuidado ambiental y de trabajo en ese campo, pero también de la misma manera cuando caen en manos de personas ignorantes o de personas corruptas, pues hacen mucho daño. En general, yo diría, son instituciones que representan un enorme riesgo para la sociedad porque se convierten en cotos de poder político local y, y digamos que más que una mística y más que una consigna y más que una misión, lo que tienen es un gran atractivo de poder clientelista y de poder político, territorial, que las hacen, digamos, unas entidades muy sospechosas, digámoslo así, y muy poco interesantes. Además, no tienen una conexión unas con otras y no tienen corral de transmisión y actúan sobre territorios tan disímiles que digamos, no han generado un poder ambiental, ni una historia ambiental, ni una cultura ambiental, ni un pensamiento ambiental. Son realmente individualidades que no obedecen a una buena lógica del Estado. Listo, muchas gracias. Ahora tiene la palabra Juan Felipe Lozano. Gracias, Juan. Bueno, de antemano, pues buenas tardes acá para todos, senador, lo mismo. A mí me gustaría hacer una pregunta, bueno, respecto, digamos, incluso lo pongo en el contexto aquí de Colombia, y es algo que es bastante preocupante y que incluso uno lo puede evidenciar dentro de las propias comunidades territoriales, y es el hecho de que, por ejemplo, Colombia es el país, digamos, donde más se asesinan a los activistas ambientales y a los líderes ambientales, y eso es algo bastante grave, ¿sí? Personas que intentan defender la vida y acaban con la vida de ellas, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría saber, senador, digamos, usted qué concepto tiene. Yo creo que usted ya venía hablando de algo respecto a, digamos, la manera como funciona aquí el poder y todo esto, pero a mí sí me gustaría saberlo incluso en aras de su precandidatura presidencial. Entonces, esa es la pregunta. Sí, Juan Felipe, muchas gracias también a ti por tu pregunta tan interesante como las demás. Colombia es el país donde más riesgo para la vida representa la defensa de los recursos naturales y de los equilibrios ambientales. Es donde más muertes de líderes ambientalistas hay en el mundo, en el planeta. Y eso es una realidad muy triste para Colombia. Fundamentalmente tiene una explicación fundamentalmente en dos aspectos. Uno, en esa vieja guerra por el poder territorial, o mejor dicho, esa vieja guerra política que se dio en medio de poderes territoriales. Estoy hablando de las guerras, de las guerrillas, que fueron guerras en los territorios, guerras en el monte fundamentalmente. Hubo expresiones urbanas y terribles de terrorismo y de activismo militar de los revolucionarios armados, pero fundamentalmente fueron y han sido guerras rurales. Ese es un aspecto, y entonces, digamos, esas guerras rurales que tenían
como prurito, como razón fundamental de ser en su accionar y en su avance y en su poder, el poder territorial, el dominio de los territorios. Pues ese dominio de los territorios se hacía y se hace desde la base de eliminar los liderazgos comunitarios y de eliminar los liderazgos ambientalistas, los que cuidan el medio ambiente, que son a su vez los que cuidan las comunidades. Pues digamos que son el último residuo que queda en los territorios de autoridad y de Estado, porque son territorios dominados por esas fuerzas criminales. Y entonces lo último que queda como, digamos, una estructura de Estado, una estructura con un hilo conductor con la Constitución y con la historia y con las instituciones, pues es una comunidad organizada con un liderazgo. Y entonces eliminan los líderes y de esa manera dominan totalmente los territorios y esclavizan a las poblaciones. Digamos que destruyen el último reducto que queda de Estado. Y por eso es, digamos, fundamentalmente el riesgo y el peligro de los líderes sociales en el territorio. Pero también hay otro riesgo enorme, y es que en Colombia, como ustedes saben, pues hay un gran negocio que está al margen de la ley, que es un gran negocio, inclusive comparado con el resto de actividades emprendedoras, empresariales del país, si se quiere comparar inclusive con el sector privado, es un gran negocio, una gran empresa, que es el narcotráfico. Y el narcotráfico, pues depende de una producción de materia prima, de hoja de coca, que necesita extensiones enormes, que hoy giran alrededor de los 200.000 hectáreas. Y entonces los ambientalistas que están inscritos en medio de esos territorios y que están defendiendo el medio ambiente, están defendiendo las aguas, están defendiendo los bosques, están defendiendo las comunidades, pues están, digamos, siendo un obstáculo para el crecimiento de esas producciones de hoja de coca, y entonces los eliminan, y con eso siguen imponiendo su preeminencia económica, la preeminencia de su negocio, haciendo valer la presencia de su negocio, y entonces saben muy bien que eliminando esas fuerzas sociales que están siendo como una trinchera y como una represa que quiere detener el crecimiento del deterioro ambiental, pues entonces saben muy bien que eliminándolos, pues digamos, se eliminan el obstáculo a su propia dominio territorial y a su propio crecimiento y a sus propios intereses económicos. Pero del otro lado también hay una total indiferencia frente al tema ambiental cuando estamos hablando del Estado que combate a esas organizaciones criminales y que combate la extensión y la proliferación de sus cultivos, porque entonces utilizan métodos de destrucción de los cultivos, de erradicación de sus cultivos absolutamente pues, deletéreos y destructivos del medio ambiente, como son, por ejemplo, las fumigaciones con glifosato, que generan pues, un enorme daño en el sistema vegetal, en la vida humana, y en la vida de la fauna, y en la contaminación de las aguas. No les importa, y entonces hacen también, con tal de
mostrar una acción violenta, potente, digamos, represiva del crecimiento del narcotráfico y por supuesto de la hoja de coca, pues entonces actúan de cualquier manera, con estos venenos, con las propias bombardeos o con sistemas realmente depredadores y sobre todo que amenazan a la existencia de los líderes sociales que se oponen a todas estas formas de destrucción del medio ambiente. Yo estoy proponiendo un proyecto de ley para legalizar el cultivo de hoja de coca y para legalizar la producción de sus derivados, entre ellos la cocaína, pero también los derivados, fomentar la producción de alimentos, de productos medicinales, de productos cosméticos, en fin, de una serie de productos derivados de la hoja de coca que son benéficos para el buen vivir, como dicen los indígenas, pero también la cocaína. Y ese proyecto de ley tiene por fin, entre otras cosas, pues la conservación de esos territorios y de esas poblaciones campesinas que cultivan esa hoja de coca, que son aproximadamente unas 200.000 familias campesinas que viven en condiciones inhumanas, perseguidas permanentemente, en condiciones de no solamente de inestabilidad, sino de verdadera miseria y de verdadero peligro para sus vidas, y una vida terrible. Y entonces, digamos, desde esa perspectiva de cuidar la vida de los campesinos y de cuidar el medio ambiente y de terminar con esa guerra y de eliminar esas organizaciones criminales que están dominando esos territorios en la medida en que el Estado les dejó un gran negocio, que es el negocio de la exportación de cocaína. Colombia exporta el 90% de la cocaína que se consume en el mundo. Y entonces ese negocio se lo dejó el Estado y todos los estados del mundo a unas organizaciones criminales para que lo exploten. Y por supuesto, ese negocio les deja a esas organizaciones un enorme poder económico y la capacidad de armarse, de generar violencia y de imponerse en los territorios. Este proyecto de ley precisamente apunta a destruir esos enclaves de poder y a destruir esa lógica absurda de la guerra contra las drogas que está dejando tendidos en el campo a miles y miles de campesinos inocentes que cultivan hoja de coca para sobrevivir porque no tienen otra forma de subsistencia. Entonces, estoy presentando ese proyecto de ley. Ahora, yo tengo una conciencia sobre la vida, yo tengo una conciencia sobre la relación profunda entre la vida y las condiciones para la vida, las condiciones del planeta. Y por lo mismo, si yo tengo un poder político, si el pueblo me da a mí un mandato político para gobernar este país, yo voy a imponer esa conciencia desde mis acciones de Estado. Que no quiere decir que voy a los gritos a ordenar que pasen cosas, porque las cosas no pasan a los gritos, sino que desde mi ejemplo y por supuesto desde la inspiración que generen mis actos, mis políticas públicas y por supuesto desde los equipos políticos que yo lleve a mi gobierno, vamos a hacer un avance enorme en la formación de una conciencia pública, una conciencia social sobre los temas ambientales. Y por supuesto, claro está, todas las políticas públicas, todo el gasto público, todas las acciones de Estado, todas las acciones, inclusive las militares, las policivas, pero también las educativas, las salubristas, todas las materias públicas en desarrollo de infraestructura, en desarrollo del comercio, en desarrollo de la economía, en desarrollo de todos los aspectos que conforman la vida de una nación, va a estar esa acción inspirada
en mi conciencia ambiental, en la necesidad de que cada cosa que pase y que cada cosa que hagamos y que cada cosa que se derive de mi gobierno lleve un mensaje de vida, un testimonio de vida, una semilla de vida y, por supuesto, la formación de procesos históricos que nos conduzcan a ser un país civilizado, y un país civilizado quiere decir un país armónico con la naturaleza, para que la vida pueda ser en este territorio posible y sobre todo un espacio para la felicidad, para el deleite y para el aprovechamiento de la existencia. Listo, pues, senador, tengo entendido que usted tiene que irse, pero pues sí puede responder una última pregunta fácil. Claro que Y bueno, y al final si Lina puede hablar, entonces listo. ¿Qué cosas buenas deja para el mundo la pandemia dentro del contexto ambiental y qué tiene para decirnos a las personas que estamos el día de hoy aquí escuchando? Juan, es muy difícil decir que algo tan terrible pueda dejar cosas buenas, porque te digo que yo soy un convencido de que todavía no hemos acabado de descubrir la catástrofe. Esto es una catástrofe planetaria y una catástrofe para la especie humana, porque es un ataque a la especie humana. Y entonces, quedándonos tanto por descubrir de este daño terrible que está dejando esta pandemia, pues es difícil encontrar cosas buenas. Ahora, siempre es fácil decir, hombre, después de las catástrofes son un campanazo. Puede ser, y que lleve a una reflexión, puede ser, pero está por verse. Ha habido ciertos remansos en la pandemia, ciertos respiros en la pandemia en algunos lugares del mundo que han permitido ver dos tipos de respuestas sociales y, digamos, del ser humano. Unas donde hay, digamos, como una lección aprendida y hay unos cambios en las conductas y en la propia concepción de la vida. Sí. Pero hay otras experiencias donde usted ve rápidamente que la gente vuelve y se acomoda a lo que era la vida y el sistema de vida antes de la pandemia. Entonces uno no sabe qué va a pasar realmente, si va a haber realmente un choque en el interior del ser humano y un cambio de rumbo, o si va a haber un olvido rápido y un regreso y un retorno a la vieja manera de ser. No lo sé, pero entre otras cosas por lo siguiente, Antonio, José, perdón, Juan, porque es que no sabemos esto cuándo se va a terminar. Estamos viendo ya un rebrote, una segunda ola, pero los científicos hablan inclusive de un tercer brote. Y entonces, si no es un brote, sino que son dos, y si no son dos, sino que son tres, yo creo que es impredecible el impacto de esto. No solamente desde el punto de vista destructivo, sino también desde el punto de vista constructivo, es decir, qué capacidad tiene de sembrar un mensaje en el ser humano de rectificación. Porque lo que es cierto, aunque mucha gente no lo sabe, la gran mayoría no lo sabe o no lo quiere saber, estamos viviendo una pandemia fruto de una manera de vivir. Y realmente estamos siendo víctimas de nuestros propios inventos, de nuestras propias conductas, de nuestras propias culturas. Pero ese es un mensaje complejo, profundo, que en medio del dolor, del desempleo,
la orfandad, del dolor de los que se fueron, del dolor de la incertidumbre de lo que viene, del dolor del desempleo, del dolor del hambre, pues esas cosas todavía no alcanzan a ser parte de la reflexión humana. Vamos a ver, Juan, vamos a ver, solamente la historia sabrá. De todas maneras, todos los acontecimientos humanos, hasta los más bárbaros, las guerras, etcétera, dejan lecciones. Seguramente que este también. Lo que no sé todavía es cuáles son esas lecciones, cuáles pueden ser. Listo, muchas gracias. Y para finalizar, Lina, puedes prender el micrófono y hacer la última intervención de la sesión. Muchas gracias, Juan. Doctor Iván, es que yo tengo una duda, retomando un poco lo que usted ya nos había dicho sobre los indígenas y el tema de la coca. Es que por las redes sociales se especula sobre las prácticas que realmente tienen los indígenas con sus terrenos. Se especula que, pues la verdad, yo defiendo mucho a los indígenas, la verdad yo soy incondicional con los indígenas, pero sí me han despertado varias dudas lo que especulan con las redes, como ya le decía, sobre las prácticas que hacen los indígenas, que supuestamente, según las redes, ellos tienen alianzas con las fuerzas al margen de la ley. Entonces, yo defiendo mucho a los indígenas, pero a veces me generan esa duda. ¿Será que usted qué piensa sobre ese tema? Gracias. Sí, Lina. Sí, Lina, con mucho gusto te digo. Bueno, esto hilado con tu primera pregunta, que tu primera pregunta pues está vinculada a la formación de derechos y de participación de las comunidades en las decisiones que tienen que ver con sus formas de vida y con su entorno ambiental, con su equilibrio ambiental, con su sostenibilidad, pero también pues con los derechos a informarse. Y entonces decirte, Lina, estamos muy mal informados sobre lo que pasa y lo que ocurre en esas comunidades, porque son comunidades segregadas. Este es país nuestro, por desgracia es un país racista, que viene de una historia de invasión española, que no se encontró con las culturas nativas, sino que las invadió, y las conquistó y las trató de destruir. Y digamos que ese rastro de la historia quedó en nuestras culturas mestizas y blancas y occidentales. Y entonces son poblaciones segregadas, son poblaciones víctimas, digamos, de una cultura o una subcultura racista. Así no la acepte el común de las gentes, así no tenga una evidencia en el discurso o en la conversación o en la definición del país, qué sé yo. La verdad es que en el fondo sí, lo somos, un país racista. Y por lo mismo que estas poblaciones están segregadas y por lo mismo que hay, digamos, una aspereza racial frente a estas etnias, pues también hay un enorme desconocimiento. No se sabe allá adentro qué pasa. Hay un refrán, hay un dicho en mi tierra, en Pereira, de los viejos, que decían que el indio no concuerda con tornillo. Es un dicho que tiene muchas significaciones, es muy, muy gracioso, porque realmente usted no ve un indio manejando un avión o haciendo mecánica o manejando, digamos, esos elementos de las culturas occidentales que tienen que ver con la mecánica, y por lo mismo con las armas. Y entonces son pueblos desarmados, son pueblos que se caracterizan y se enorgullecen con razón de cuidar la madre tierra,
y de estar en contacto con la naturaleza y de estar en contacto con esa madre tierra. Es, digamos, su elemento fundante, su elemento nuclear, su elemento inspirador, su elemento, su universo. Y entonces, digamos que en ese mismo sentido, son seres muy indefensos desde el punto de vista físico. Y como poseen tantos territorios a los que han tenido derecho en sus resguardos y, digamos, en lo que esta tradición histórica les ha reconocido como propiedades, pues esos territorios son agredidos permanentemente y son buscados y son arañados y son invadidos por por fuerzas ajenas a esas culturas que les quieren quitar esos territorios, o son poblaciones que quieren ser esclavizadas. Y ellos se defienden con unos bastones. ¿Y usted qué hace con un bastón frente a una ametralladora? Terminan siendo esclavos, esclavos de la ametralladora, esclavos del tractor, esclavos del bulldozer, que los arrincona, que los humilla, son elementos ajenos a su cultura. Ellos no manejan esos elementos de la cultura. Ellos no se arman con ametralladoras, con cañones. Ellos no se arman con bulldózeres para imponer su sentido de pertenencia en la tierra y buscar productividades iguales o mayores que los hagan competitivos con agriculturas mecanizadas, qué sé yo. No mezclan abonos. Ellos trabajan con la naturaleza y eso los hace muy indefensos. Y por ser tan indefensos, pero al mismo tiempo tener territorios tan valiosos, pues están en la mira siempre de dinámicas criminales y de dinámicas violentas que quieren invadirlos, que quieren someterlos, que los atropellan, que los esclavizan. Y muchas veces, pues la respuesta que pueden tener y que tienen, vaya usted a saber qué pasa en la intimidad de esas situaciones tan duras, cuando llega el invasor armado a humillarte y a esclavizarte y a matarte y a desplazarte, pues muchas veces entregan sus voluntades a esas personas, pero son minorías. Las grandes mayorías de las poblaciones indígenas se conservan en sus culturas, se conservan, digamos, en su razón natural, simplemente que son muy vulnerables, Lina, y que el día que podamos entrar en armonía con ellas, no para cambiarlas, no para invadirlas, para penetrarlas, sino para coexistir respetuosamente con ellas, vamos a aprender de ellas, para saber allá en la intimidad de sus costumbres qué es lo que hay, qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, cómo cultivan la tierra, cómo se alimentan, cómo se divierten, cómo son sus relaciones sociales, en fin. Todo eso que desconocemos, que por supuesto ha sido motivo de investigaciones científicas antropológicas muy importantes, pero que el común de las gentes de nuestra cultura occidental desconoce, pues el día que se abra este mundo nuestro a un encuentro con esas culturas y con esas etnias, un encuentro que no ha podido darse a pesar de que han pasado 500 años de llegar la raza blanca a este hemisferio. No ha habido ese encuentro, no ha habido esa comunicación y no ha habido esa compenetración, y por lo mismo no ha habido ese respeto. Yo diría, Lina, que tenemos que acercarnos entonces a ese escenario con mucho cuidado, con mucha curiosidad científica, con mucha curiosidad social y con mucha sensibilidad intelectual y cultural para poder, digamos, entender un mundo del que tenemos mucho que aprender y que seguramente en la medida en que podamos encontrar una forma de acoplarnos con él, sin invadirlo,
y sin mancillarlo, podemos ser entre todos muy felices. Listo, perfecto, senador. Perfecto, senador Marulanda. Personalmente agradezco su participación y alcancé a leer varios agradecimientos en el chat. Y le cedo la palabra a Antonio, que va a despedir la charla. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por tu increíble moderación. A Iván por haber venido, gracias de nuevo. Creo que ha sido una de las mejores charlas que hemos tenido en la Minicop. Además, hemos estado muchas personas, hemos llegado en algunos puntos de la reunión incluso a 27, así que hemos tenido una alta participación. Gracias a las personas que nos han visto desde YouTube. Voy a cerrar la grabación para comenzar con el tratado, si me permiten. Antonio, ¿me puedo despedir ya? Porque tengo un avión esperándome. Claro, claro. Bueno, Antonio, muchas gracias, Juan. Bueno, Lina, a todos, a Jonathan, a Antonio, a Juan Felipe, bueno, a todas, a todos, un beso, un abrazo. Estuve muy feliz con ustedes y muy orgulloso de que me hayan recibido en su espacio. Felicitaciones, mucho ánimo, que a su vez nos dan mucho ánimo y nos inspiran. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.